batallas y guerreros o guerreras de Dios. Batallas y guerreros o guerreros de Dios. Cuando yo me convertí recién empezando en los caminos del Señor, recuerdo un corito que cantábamos en la iglesia que decía: batalla no es batalla si no viene la prueba, con Jesús venceré, venceré en la batalla. Así decía la letra de ese corito. Y a través de los años, con mi caminar en las cosas de Dios, he visto que eso se cumple. Batalla no es batalla si no viene la prueba. ¿Cómo puedes tú saber que eres guerrero si no vas a la guerra? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú puedes ser vencedor si no pasaste por una prueba? Si no has pasado por la dificultad. Entonces, no podemos ser cristianos o pretender ser cristianos, guerreros, sin pasar por batallas. Son necesarias las batallas. Ahora, ¿cuáles son las características de los guerreros de Dios? ¿Cuáles son las características de las guerreras de Dios? De los que batallan contra las tinieblas. Obviamente, tienen que ser personas que entiendan el nivel, la dimensión de donde se libran las batallas. Estamos hablando de batallas espirituales, no de batallas carnales. Si usted ha estado en el ejército o ha estado en alguna forma de milicia, usted sabe lo que son las batallas terrenales. Pero esas no se comparan con las batallas espirituales. Las batallas espirituales son aún más fuertes, son aún más difíciles. Y de eso es lo que quiero que hoy entendamos un poquito más. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Repito, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, diga conmigo, vistámonos las armas de la luz. Hay un contraste aquí, el cual quiero resaltar en este día. Uno es la realidad de las obras de las tinieblas. No lo podemos ignorar. Existen obras de las tinieblas. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo de maldad que se opone a las cosas de Dios. No lo ignoramos, pero no lo vemos como algo a lo que no podemos enfrentar. No lo vemos como superior a nuestra capacidad en Dios. Entendemos dónde estamos nosotros parados como guerreros y guerreras. Eso es la otra parte, la contraparte. Vistámonos con las armas de la luz. Vestirse significa apropiarse de esa vestidura. ¿Tienes tú la vestidura de guerrero, de guerrera? Hoy estaban las hermanas del ministerio Bless to Bless vestidas a propósito con algo que representa soldados. Y es por eso, porque ellas querían proyectar la realidad de que tenemos que estar vestidos para la guerra. Pero en lo espiritual, claro que es más allá de un traje físico. Es un asunto interior. Es creerse por convicción de fe de que Dios te está vistiendo con las armas que necesitas para la batalla espiritual que hay. Amén. Eres un soldado, eres una guerrera. Entre las cualidades que hay para un soldado, entre las características que hay de un soldado es que es cobarde. Ah, no, ¿verdad? Es lo contrario. Es valiente. Jesús dijo una vez: el reino de los cielos es de los valientes. La traducción en realidad más original, o el texto original es más, dice de los violentos. Porque lo que quiere decir es que es gente que se atreve, que no se amedrenta, que no tiene temor, que conquista lo que haya que conquistar. Un soldado es valiente.
Y Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Las puertas del Hades, la palabra griega que representa el infierno o lo maligno, no prevalecería contra ella. Ahora, si tú estás consciente de tu posición, como te digo, como guerrera y como guerrero de Dios, tú eres uno de los que Jesús ve como iglesia contra los que las puertas del Hades no pueden hacer nada. ¿Estás consciente de eso? Por tu investidura, por tu investidura. Es como cuando tú vas por la carretera y ves una patrulla de policía. ¿Qué haces inmediatamente? Bajas la velocidad. Te aseguras de que estás con el cinturón y que no vas a buscarte un ticket de tráfico, un boleto. ¿Pero por qué? Porque esa patrulla o ese uniforme que ese policía tiene, lo embiste, está vestido de una autoridad que el Estado le da. Y tú lo identificas. Ahora, si te encuentras a ese mismo policía en el supermercado vestido de jeans y una camiseta, tú le pasas al lado y lo ignoras quizás. Porque no está investido en ese momento con esa autoridad. En lo espiritual sucede algo similar. El enemigo sabe cuando tú eres un guerrero o una guerrera espiritual. Él te identifica. Y el enemigo se echa para atrás. El enemigo se cuida de lo que puede hacer cuando tú tienes la investidura de guerrero o de guerrera. Amén. Porque eres un soldado. Y las batallas entonces se pelean en el ámbito espiritual. Aleluya. Aleluya. Y no es asunto de conocimiento, es asunto de autoridad. Como el ejemplo que te acabo de poner de la policía. Hay personas que a mí me han preguntado a veces, pastor, y dígame, ¿cuál es el secreto de la batalla espiritual? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo estar segura de que puedo ganar las batallas espirituales? Y mi respuesta siempre ha sido, no hay secretos en sí, no hay como que te dijera, un manual como tal para hacerlo. Como en esto de ministrar liberación, que a veces usted tal vez ha oído, que hay personas que dicen, yo tengo un ministerio de liberación. Y a veces se han desarrollado en la iglesia hasta manuales de liberación. Déjame decirte que no hay manuales de liberación. No hay, no. Lo que hay es autoridad en la palabra. Eso sí hay. Y es todo lo que necesitas. Autoridad en la palabra. Yo me acuerdo mi esposa y yo cuando empezábamos en el ministerio que en una ocasión cayó posesionada una mujer que estaba en el templo en un culto de oración, cayó posesionada. Y estábamos nosotros empezando, éramos muy jóvenes todavía y no teníamos mucho experiencias en eso de liberación. Y yo por dentro me quedé pensando, bueno, ¿qué hago aquí? Nunca, en el seminario no me enseñaron qué hacer. Pero la Biblia, tomé la Biblia, la abrí, leí la palabra. A esa persona que estaba endemoniada le cité la palabra, le leí un texto, me acuerdo, de Isaías 14, donde dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Tú qué decías? Entonces le recordé al enemigo de su caída. Cuando yo empecé a leer ese texto y junto con mi esposa empezamos a echar fuera esos demonios, no tuvieron más opción que irse. No por nosotros, pero por la palabra, por la autoridad de la palabra. Entonces esto de ministrar liberación no es asunto de zapatear, de pegar gritos, de soplar, de apretarle el estómago para que vomite, o cosas así que yo he visto que hacen por ahí algunos. Meterle el dedo en la garganta y tantas cosas que he visto yo, imagínense. No, nada de eso.
No se trata de gritarle al demonio porque él no es sordo ni le hace caso a los gritos. ¿Qué es lo que hace que un enemigo espiritual huya? La autoridad de Cristo. La autoridad con la que estás investido como guerrera y como guerrero. ¿La tienes? Hay un corito que cantamos aquí que dice: la unción está sobre mí. No lo entiendo, pero la siento. ¿La tienes? Sí la tienes. Si el Espíritu Santo está en tu vida, si eres un creyente, eso es lo que tienes y eso es todo. Los discípulos, cuando empezaron a seguir a Jesús, también tuvieron sus experiencias con lo que es liberación de demonios y todo eso. Y una anécdota o una experiencia que tuvieron la registra Lucas en el capítulo 10, Lucas 10, 17. Dice allí que los mandó a los 70 y regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo me imagino a los discípulos diciendo: ya nos graduamos de la escuela de liberación. Los demonios se sujetan. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es Jesús en lo espiritual, en el ámbito espiritual, vio a los demonios caer. Por eso te dije desde un principio, esto no es un asunto terrenal, carnal, es espiritual. Él dice: yo los veía caer como un rayo. Mirad, os he dado autoridad. ¿Qué les dice que les dio? Autoridad. ¿Qué tiene usted? Autoridad. Para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Ahora, no necesariamente es que literalmente vas a ir por ahí a buscar serpientes y pisotearlas. Se refiere al símbolo que representa las serpientes. La serpiente representa demonios en la Biblia y escorpiones también. Y sobre todo el poder del maligno. Dice: sobre todo el poder del maligno. ¿Cuál es el límite de poder que el enemigo tiene sobre ti? El límite es el poder que Dios te ha dado a ti. La autoridad que Dios te ha dado a ti. Satanás tiene un límite. No es todopoderoso. Ni sus ángeles son todopoderosos. El todopoderoso es Cristo. Y Él está contigo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice el apóstol Juan. Y nada os hará daño. Eso va de acuerdo a muchos otros pasajes, ¿verdad? Como cuando el profeta dice: ninguna arma que se forje contra ti prosperará. Sin embargo, aquí es donde está la gran lección que recibieron los discípulos. Sin embargo, no os regocijéis en esto. Ellos, como les digo, se sentían eufóricos. Qué tremendo ver demonios sujetarse a nosotros. Ya somos lo máximo, pensaron. Y Jesús les dice: no se exciten mucho acerca de eso. No se regocijen por eso, de que los espíritus se les sujetan. Sino regocíjese de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. O sea, ¿qué es lo más importante en realidad? Que seas un hijo de Dios, una hija de Dios, y que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. Lo demás son cosas que Dios usa en tu vida. Mi título de doctor o de pastor o el que tú tengas, cualquier otro título, cualquier ministerio que estés usando o que Dios te esté usando, no es lo más importante. Lo más importante es que estés inscrito en el libro de los cielos. Que recuerde que también Jesús le dijo a los discípulos que en mi nombre muchos echarán fuera demonios. Pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que habrán algunos que van a ser usados en cierta manera por Dios, pero es por la autoridad que encierra el nombre de Jesús. Pero si ellos no caminan bien con Dios, Dios va a pedir cuentas por ellos, por eso. Aleluya, aleluya.
Entonces no se trata de nombres tampoco, porque a mí me han dicho, pastor, pero es que fulano de tal, ese sí tiene la unción. O tal predicador, o tal mujer, o tal profetisa. No, no se trata de nombres, se trata de relación con Dios. Se trata de conexión espiritual con Él, simplemente eso. Hoy ya hemos leído Efesios, solo voy a mencionarlo brevemente también, pero te quiero mencionar 3 áreas de guerra espiritual para que pues te lleves eso claro en tu mente. Y Efesios 6:10 es el pasaje tal vez más usado con lo que tiene que ver de guerra espiritual, ¿verdad? Ahí es donde dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 1, el poder es de Dios. El poder no es tuyo. Yo no tengo ningún poder. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Habla de vestimenta, como le ilustré el ejemplo del policía, cuando se pone ese uniforme. Y tú cuando permites que el fruto del Espíritu se haga real en tu vida, te estás poniendo la vestimenta de Dios. Eso es lo que significa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, hay una realidad espiritual de que el enemigo anda acechando. Acechando es buscando la oportunidad para ver en dónde caes o cuándo caes. ¿Se acuerda con Jesús cómo eran los fariseos y los escribas? ¿Verdad que lo andaban siguiendo por todo el lado, observándolo, viendo a ver en qué momento le encontraban algún defecto, algo con qué acusarlo? Créeme que espiritualmente también el enemigo anda acechándote. Por eso los cristianos tenemos que cuidarnos mucho en nuestro testimonio, porque él va a buscarle la vuelta, como dicen. Dice el verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad en este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos hablando de un ámbito espiritual, de un nivel que va más allá de lo carnal y de lo terrenal. Por eso no te enojes con personas a veces, creyendo que ellos son el problema. A veces nos enojamos con personas y no nos damos cuenta que no son ellos, que hay algo más, en otro nivel, en otro ámbito. A mí me llama mucho la atención que Jesús en una ocasión al mismo Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. ¿Qué le pasa? Dije yo, ¿por qué trata tan mal a su discípulo? Pero es que en realidad Jesús pudo discernir que Pedro en ese momento estaba siendo influenciado por el enemigo, hablándole de que no se dejara crucificar. Era una estrategia, una artimaña del enemigo. Y tú y yo tenemos que aprender a discernir esas artimañas del enemigo cuando quiere hablarnos y hacernos desviar del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos una batalla a un nivel superior. No es contra carne y sangre. Note que ahí dice, y no nos da tiempo hoy de entrar en detalles de eso, porque es un tema muy amplio. Pero aquí se habla de categorías de lo que son los demonios. Se habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Se habla de niveles en que ellos operan. Sí, hay niveles de manifestaciones demoníacas. Pero no importa el nivel de esos demonios o de esas fuerzas de maldad, si usted tiene la armadura de Dios, ¿qué dice ahí? Que usted va a salir adelante, que usted va a ser vencedor. Por tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado podáis estar firmes. ¿Ves? Si tú tienes toda la armadura de Dios.
No una parte, toda la armadura de Dios. ¿Qué implica eso? Toda la armadura. ¿Cuándo usted ha visto un soldado que va a la guerra y no lleva su arma, aunque lleve el casco? O lleve el casco, pero no lleve las botas para caminar por la montaña. Y así le puedo decir de otras partes digamos, del uniforme de un soldado, del equipo de un soldado. Se le pide llevar el equipo completo. Tú también, como soldado, como guerrero espiritual, necesitas todo el uniforme. En el contexto en el que Pablo está hablando, él estaba hablando del soldado romano, obviamente. Era el soldado que él conocía. Pero se aplica hoy a nuestro tiempo también en esa ilustración. Cuando él habla por ejemplo, del casco, habla de proteger ¿qué? La cabeza, la mente. Tú tienes que proteger tus pensamientos. Esa es un área de guerra espiritual, la mente. Cuando habla de la coraza, es lo que llevan al frente, en el pecho. Habla de proteger entonces ¿qué? Tu corazón. Y el corazón representa tus emociones. Y esa es otra área en la que el enemigo busca hacernos caer. Cuando somos débiles emocionalmente. ¿Ves? Toda la armadura. Toda la armadura. Dice en el contexto allí, vestidos o ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe. Es decir, Pablo describe la armadura de un soldado. Recuerde que Pablo estaba preso en esa época. Lo tenían en lo que se llama prisión en la casa, no en una cárcel, pero habían 2 soldados siempre con él, en su ruta a Roma, donde lo iban a matar. Pero él miraba a esos soldados que estaban junto a él, miraba el uniforme y decía, esto me dice algo de lo que como cristianos pasamos, de las batallas espirituales que como cristianos pasamos. Así que pregúntese hoy, si eres guerrera, si eres guerrero de Dios, ¿tengo toda la armadura? La palabra de Dios, la fe, la convicción de que soy salvo. Porque en cualquier área en que no estés bien armado, ahí es donde el enemigo va a ganar contra ti. Bueno, la otra guerra es en la tierra. 1 Samuel 17, vaya conmigo un poco atrás en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 17, y hoy se lo cito para que usted busque en su Biblia. Recuerden que les he estado animando a traer su Biblia de papel. 1 Samuel 17, 1 al 9. Allá hay una historia interesante que también nos va a dejar grandes lecciones de lo que es guerra espiritual. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Hago una pausa ahí. Dice el verso 2 en especial que ellos se pusieron en orden de batalla. Uno de los problemas en lo que es guerra espiritual es que nos relajamos, como mencionó la hermana Virginia en su llamado al altar. Nos hacemos conformistas y perdemos la posición de estar en orden para la guerra. Ellos dicen ahí que se pusieron en orden para la batalla. ¿Cómo es el orden de batalla de un soldado? No podía quedarse en la cama, tirado ahí nomás, leyendo, viendo el Facebook o el celular o qué sé yo, no. Tenía que pararse, ponerse firme, coger su arma, estar alerta porque iba a pelear, ponerse en orden de batalla.
Nosotros espiritualmente también tenemos que ponernos en orden de batalla. El orden de batalla del cristiano es la oración. El ponerse de rodillas de vez en cuando. Es lo opuesto al mundo. Nosotros lo hacemos de rodillas. Nuestras batallas las ganamos de rodillas. Sigue diciendo, verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Dice que le llamaban un paladín. ¿Qué era un paladín en esos tiempos? No sé si ha escuchado ese término, pero un paladín es un guerrero muy diestro, un guerrero con una reputación de invencible, undefeated, como dicen en inglés, que nadie le había ganado, un paladín. Y llamado Goliat, además de ser un paladín famoso, también dice que tenía 6 codos y un palmo de altura, lo que equivaldría a más de 2 metros, como casi 3 metros de altura. Era un hombre gigantesco. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. ¿Qué características tenía entonces como guerrero? Iba bien armado, iba muy armado. No solo era su físico, que era un gigante, sino también lo que usaba, las armas de guerra que él usaba. El peso de su casco, el peso de las cosas que usaba, la cota de malla, todo eso tenía que andar un escudero para que le ayudara. Por eso andaba un escudero. Los escuderos eran unos servidores de los guerreros. Eran los que les ayudaban a vestirse a los guerreros. Por eso mismo, porque era un uniforme pesado. Un escudero es eso, por si no había entendido ese concepto. Es el que le ayudaba a llevar el escudo, por eso se le llamaba escudero. Y solo el escudo pesaba bastante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Fíjate, por ahí empieza la manera en que el enemigo quiere humillar a los cristianos cuando hablamos de guerra espiritual. Puede que el enemigo oiga su voz diciéndote: con que ahora vas a orar y ayunar más. ¿Para qué? Tú no puedes conmigo. No. Yo te voy a vencer, no es las armas que yo tengo. Eso era la actitud que tenía este paladín, supuesto paladín. Empezó a humillar entonces. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. El reto se hizo bien claro. No es ni Saúl, mejor escojan a otro, porque a Saúl no, lo desecho. Tomó esa actitud de desprecio contra el rey de Israel, porque no dijo: tráiganme a Saúl. Y recuerde, Saúl mismo era un hombre alto, era un hombre grande, fuerte. Lo habían escogido como rey por eso también. El problema es que Saúl tenía estatura física, pero no tenía estatura espiritual. Sí. Y hay una diferencia entre estatura física y estatura espiritual. Entonces el gigante dice: tráigame a un hombre. Ese no es hombre. Qué humillación, ¿verdad? Tráigame a un hombre. El verso 9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
el reto además de humillar a Israel, encierra, como por decir así, un trato que él se sentía seguro de que lo iba a ganar, una apuesta que él se sentía seguro que la iba a ganar. Está bien, olvídense del ejército que está atrás, solo que me ganen a mí y ya, todos vamos a ser sus esclavos. Yo creo que así es como Satanás ha pensado en el ámbito espiritual. Seguramente cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Satanás estaba diciendo a todos los demonios: yo voy a vencer al Nazareno en la cruz. Pero si él gana en la cruz, ¿qué pasa? Todos los demonios iban a también ser avergonzados. Igual fue en esa ocasión. Si Goliat perdía, perdían todos los filisteos. Una cosa que yo aprendí cuando era jovencito, fue algo de lo que me hizo meterme al boxeo, por cierto, era de que cuando se aparecen estas pandillas por ahí, que te quieren intimidar, no te pongas a tratar de pelear con la pandilla, no vas a ganar. Hazle un reto al líder de la pandilla. Y si tú ganas al líder de la pandilla, ya no te van a molestar más. Porque así fue una experiencia que yo tuve en el colegio, en la secundaria, cuando había una pandilla que me sacaban dinero y me hacían cosas. Y un día yo reté al líder de la pandilla. Tú te sientes muy valiente porque tienes a esos 4 o 5 detrás de ti, pero ¿por qué? Vente tú conmigo nada más. Y él, al verse retado así, aceptó pelear solo conmigo. Ya yo había ido al gimnasio de boxeo y había aprendido un poquito y le fue mal. Después de ahí no se metieron más conmigo los de la pandilla. Espiritualmente hablando, también, si tú te pones a guerrear o a pelear contra todos los demonios que hay por ahí, estás usando una mala estrategia. Tú tienes que, en el nombre de Jesús, hacerle la guerra al que es el líder. Porque Él es el que tiene a los demás detrás de Él. Y en el nombre de Jesús tú tienes que recordarle quién es Jesús y quién es Él. En su derrota espiritual que Cristo le hizo en la cruz del Calvario. Este filisteo entonces se creía que estaba muy seguro de que iba a humillar a los israelitas. Dice el verso 10. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dice: yo desafié al campamento de Israel. Él no dijo: yo estoy desafiando solo al rey de Israel, a todo el campamento. Es como que el enemigo hoy día le diga a la iglesia: no, yo no vengo a pelear solo con el pastor Matamoros. Voy a pelear échenme a todos los de casa del rey. Qué terrible, ¿no? Qué bueno que no es ni el pastor Matamoros ni solo casa del rey, que es el Señor Jesús quien pelea por nosotros. Pero el enemigo así es. Él trata de verte bien abajo. En lo espiritual también. Puede ser que te diga: no, tu casa, tú ni eres líder espiritual en tu familia. La iglesia, mira lo que pasa en las iglesias. Hay situaciones que no debieran de pasar, ¿cierto? Que este pastor se fue con una mujer, o que el otro se robó el dinero, que esto y que el otro. Y el enemigo trata de usar eso como una manera de quitarle, por decir así, crédito o autoridad a la iglesia. Esto es lo que estaba haciendo el filisteo. Verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cómo reaccionó Saúl? Se turbó. ¿Qué dijo Jesús una vez a sus discípulos? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra los creyentes es crear miedo. Cuando él logra crear miedo en ti, por lo que sea, voy a perder la casa,
Perdí el trabajo y ya voy a perder la casa. Y te llenas de pánico y de miedo. El doctor me dijo que tengo tal cosa y me lleno de pánico y de miedo. ¿Te ha pasado? ¿Has estado allí? Ahí es donde tenemos que saber si somos o no somos guerreros. Cuando vienen situaciones así a la vida nuestra. Saúl tuvo miedo. Y David, verso 12, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahí se nota entonces cómo surge David en el escenario de la historia. No se dice de él que tuviera un gran trasfondo. Era hijo de un tal efreteo, un hombre llamado Isaí, que tenía 8 hijos y que era viejo de edad. O sea, no era nadie para pensarlo en términos humanos. No impresionaba con su trasfondo, con su resumen, con su currículo, no impresionaba. Ni a los israelitas, y mucho menos al filisteo. Cuando le llegaron a decir al filisteo de quién iba a pelear contra él, él tomó una actitud también muy, muy despectiva. Sabemos el contexto de la historia, que él estaba, dice el verso 14, que él estaba cuidando ovejas. Verso 15, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Era un cuidador de ovejas. Hace poco prediqué un sermón en que mencioné ese hecho. Ahora, no necesito seguir con el resto de la historia porque ya la conocemos. Este pastor de ovejas, con simplemente una piedra y una honda, derrotó a aquel bocón filisteo que estaba intimidando a Israel. A mí me llama mucho la atención que cuando David lo enfrentó, David no lo llamó gigante. Lea el texto completo. En ningún momento David lo llamó gigante. Siempre lo llamó filisteo incircunciso, que para la cultura judía era una ofensa bien grave, decirle a alguien incircunciso. Y filisteo, esa gente, chusma. O sea, David no le dio crédito para nada a su supuesto gran poder. Y te pregunto a ti, como guerrero, como guerrera de Dios, cuando enfrentas batallas espirituales y hay gigantes que se te aparecen, ¿cómo los tratas? ¿Los llamas gigantes? Ay, este gigante que se me ha venido encima. El único que yo sé que la Biblia llama poderoso gigante es Jehová. La palabra de Dios dice que Jehová va delante de ti como poderoso gigante. A mí me encanta una ilustración que yo he visto en el Facebook y en otras redes sociales de un gatito que se está viendo en un espejo, pero en el espejo él ve un león. Así eres tú y yo, así somos tú y yo. O el otro de un oso que viene a atacar también a un venadito, a comérselo, a destruirlo. Y de pronto el oso se asusta y se echa para atrás. Y el venadito mira para atrás y detrás de él había un león gigantesco, un león fuerte y grande. Así es en lo espiritual. El que está con nosotros es el que impresiona al enemigo. Al filisteo no lo impresionó David, para nada. Este rubio, este jovencito rubio, que pues en ese sentido no era nada especial, que estaba cuidando ovejas, no le impresionó. Pero tampoco David se dejó impresionar por el filisteo. Tampoco este jovencito rubio, pastor de ovejas,
orejas, se dejó impresionar por la estatura de este filisteo. Bueno, vayamos ahora a 2 Corintios 2, en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 2, versículos 10 y 11. Le he hablado de una guerra, estoy hablándole de 3 áreas de guerra espiritual. La guerra en los aires, la guerra en la tierra y ahora la guerra en el corazón. La guerra en el corazón. 2 Corintios 2, 10 y 11. Bien, aquí lo tengo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Yo también lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esos 2 versos, el apóstol Pablo está hablando de algo que a veces no lo ligamos, no lo conectamos. Y es esa batalla en el corazón, en la mente, en las emociones. Él está hablando ahí del perdón y de las maquinaciones del enemigo y de cómo el enemigo puede usar la falta de perdón para tenernos atados. ¿Me está siguiendo? Ahí es donde hablo de una batalla emocional, una batalla del corazón. Él dice, ya yo lo perdoné. A ese del que aquí no se dice quién era exactamente, no se dan más detalles, pero había alguien en ese contexto en el que él está citando, a quien dice, yo también lo he perdonado. Y lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, no solo digo que lo perdoné. Delante de Cristo, honestamente, lo he perdonado. No hay nada. Nada que decir. Lo he perdonado. Porque si no lo perdonaba a esta persona, no sé los detalles, como le digo, de qué pasó, pero me imagino que a Pablo le pasó lo que a muchos de nosotros nos sucede a veces. Que alguien nos hiere, alguien nos clava una puñalada por la espalda, alguien nos traiciona. No tiene que levantar su mano, yo sé que a usted le ha pasado, como a todos. Y eso a veces entonces deja en nosotros una raíz de amargura, un sentimiento negativo. Y queremos ser guerreros y guerreras espirituales, pero como que no fluye, no funciona la autoridad espiritual en nosotros. Y nos preguntamos por qué. Y quizás la raíz está en que hay algo ahí en el corazón que no ha sido desalojado totalmente. Hace poco yo tuve una experiencia interesante con eso. Mi esposa sabe de eso. Cuando éramos pastores en Virginia, hubo otro pastor por allí de otra iglesia que hizo algo que no estaba bien. Y me causó daño a mí y a mi esposa. Nos causó daño a nuestra iglesia. Causó división inclusive y se fueron algunas familias de nuestra iglesia. Pasó el tiempo, nos vinimos de Virginia y de nuestra parte le expresamos a ese pastor perdón. De nuestra parte. Pero yo no sé hasta dónde él también había soltado esa situación. Tal vez no sé. Pero recientemente nos dimos cuenta que esa persona estaba muy enferma, que estaba muriéndose. Yo había perdido contacto, mi esposa y yo perdimos contacto con él y con mucha gente de ese lugar. Sin embargo, un día, no sé, esto de las redes sociales, el Facebook y todo eso lo encuentran a uno. Y un día me entra un mensaje por ahí de esos en el Messenger privado. Y me pregunta, ¿usted es el pastor Matamoros que vivió en Harrisonburg, Virginia? Sí. Ah, pues yo soy fulano de tal, ¿se acuerda de mí? Al principio me costó identificarlo, pero al rato, atando cabos, me di cuenta quién era. Y me dice, es que quería dejarle saber para que ore,
porque el pastor fulano de tal, ¿se acuerda del pastor tal? Sí, claro. ¿Qué pasa? Está muriéndose. Tiene un cáncer terminal y está muriéndose. Ah, pues lo lamento. Siento mucho. Y déjele saber, ya que está cerca de él, que puede hablar con él, porque él está ya en su etapa final, déjele saber que le envío un abrazo y bendición. Bueno, pasaron unos días, unas semanas. Después volvió a comunicarse conmigo este hermano y me dice: pastor, hablé con el pastor, con este otro pastor. Le dije lo que usted me expresó. Y yo no sé por qué, dice, pero él se puso a llorar. Él se puso a llorar. Y me pidió que te dijera que él tiene paz contigo también. Y qué bueno, porque unos días después murió. Y es interesante que por qué yo había perdido contacto con este pastor, con esta persona durante tanto tiempo. Y ahora precisamente cuando está a punto de morir, de alguna manera se abre el contacto. Y hay la oportunidad de afirmarle perdón y paz. Yo creo que eso tiene que ver con esto que estamos hablando, de que la guerra espiritual también tiene que pelearse en el corazón, en la sanidad del corazón. Porque ¿qué tal si nosotros mantenemos una raíz de amargura, un enojo, un sentimiento negativo con este pastor por lo que pasó? ¿Tú crees que puedo fluir en el Espíritu de Dios entonces y ser usado por Dios? No, va a ser un obstáculo. No puede ser. 3 áreas de guerra espiritual entonces tienes que considerar. La batalla en los aires, la batalla a ese nivel en el que tú no tienes el poder, pero el poder te lo da Dios. La batalla en la tierra, personas, gente con los que te vas a encontrar que van a ser como gigantes, difíciles de superar, pero Dios es el que está contigo. Y Él pelea por ti. Y la batalla en el corazón, la batalla que tiene que ver con sanidad emocional, con no guardar nada que te impida ser un buen guerrero o una buena guerrera del Señor. Amén. Así que la historia del pastor, del pastorcillo, como lo dirían despectivamente, David y el paladín, nos recuerda esa tremenda verdad. Volviendo a Samuel y a David, dice el capítulo 17 de 1 Samuel. Entonces David se quitó aquellas cosas. Me refiero ahí a que se quitó el traje que le dio Saúl. Saúl le dijo: te presto mi traje de guerrero, mi casco, mi escudo, mi espada, todo te lo presto para que vayas a pelear contra el gigante. Y dice el contexto que David se quitó todo eso. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes usar las armas de guerra de otro. Tú no puedes pedirle prestado el escudo a otro, ni el casco, ni nada. Tú tienes que usar tu propio casco, tu propio escudo, tu propia espada. Y la unción igual, la unción es la tuya, no es la de otro, es la tuya. Todo guerrero tiene que entender eso. Luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. ¿Recuerdas el sermón que les di hace poco de la vestimenta del pastor? Pues aquí lo estamos viendo otra vez. Él andaba un zurrón donde guardaban el almuerzo y ahí echó las piedritas. Y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Se acercó al filisteo. No se echó para atrás. Se acercó al filisteo. Cuando enfrentes espiritualmente batallas, no echamos para atrás. Caminamos al frente. Para atrás, como dicen, ni para coger impulso.
en lo espiritual. Pero hay personas lamentablemente que cuando vienen pruebas, dificultades a su vida, se echan para atrás. No, ya no voy a orar, ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia. Empiezan a echar para atrás. En lugar de decir, aquí he llegado, aquí estoy, y no he hecho para atrás, más bien voy a ir hacia adelante. Más bien voy a orar más. Más bien voy a leer más la palabra. Más bien voy a ayunar más. Para adelante. Me voy a acercar al filisteo. Me le voy a poner en la cara al filisteo. Amén. Una de las anécdotas de cuando yo era boxeador es que una vez me tocó pelear con uno bien grandote. Tenía más peso que yo. De hecho, no sé por qué me lo pusieron a mí, porque me llevaba como 10 libras o 15 libras más. La cosa es que me dice mi entrenador, Don Lelo, me dice Don Lelo, José, no le tengas miedo, porque es más grande. Míralo a los ojos. Y ahora cuando te llamen al frente, párate al frente de él. Y él se me para así, más alto, me mira a los ojos, me intimida con la mirada. Y yo tranquilo, lo miro a los ojos y me voy para mi esquina. Suena la campana, me tira 2 y yo le pego uno en el hígado. Y ahí cayó. El grandote cayó. Desde esa vez yo entendí en lo humano, en lo carnal, que el tamaño no importa. Ahora, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Qué clase de prueba, de situación crees tú que tienes que echar para atrás o intimidarte? Yo no sé dónde has pasado, qué ha pasado en tu vida. Pero David nos deja una lección. Fíjate cómo él le habla al filisteo. El filisteo se enoja con él porque David se quita el uniforme y coge las piedras. El filisteo le dice, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo se enojó de que David quisiera usar palos o piedras en lugar de una espada. ¿Soy yo un perro? Y recuerden, en la cultura, en el contexto judío, un perro era un animal despreciable. En nuestro mundo hoy, en nuestra cultura aquí, los perros son muy queridos. Son parte de la familia. Y los amamos mucho. ¿Verdad que sí? Aquí hay varias familias que tienen perritos muy queridos. Pero en la cultura judía, un perro era un animal despreciable. Los perros no vivían en la casa. Los perros vivían afuera, en la calle. ¿Sí? Así es, hermana Yesenia, así eran los judíos. Entonces cuando le dicen el gigante ve a le dice, ¿quién soy yo, un perro, para que me salgas con piedras y con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Ponga atención a eso. Maldijo invocando a sus dioses. ¿Sabe que en esta semana, en especial, van a haber reuniones de brujos y de brujas que van a estar maldiciendo a los cristianos y que van a estar maldiciendo en el nombre de sus dioses? Pero es lo más que pueden hacer. Ladrar como un perro. Es lo más que pueden hacer. No le tenemos que tener miedo a eso. Pero si es real que los enemigos de Cristo maldicen a los cristianos. ¿Usted ha oído? ¿Ha sabido? ¿Le ha pasado que lo maldigan por ser cristiano? A mí me ha pasado muchas veces que me maldigan por ser cristiano. Invocando sus dioses. Note que está con D pequeña, sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora no solo lo había ofendido, sino que ahora le dice, te voy a despedazar. A mí que, como ya saben, practiqué el boxeo y me gusta ese deporte, me hace gracia ver a veces algunos que hacen mucho show cuando hay peleas. Y se ponen a decir cada ofensa contra el contrincante, ¿verdad? Te voy a arrancar la cabeza. El otro día vi una memoria de boxeo de uno que iba a pelear contra Tito Trinidad. Y está haciéndole así.
a Tito Trinidad. Y fue lo contrario. Tito Trinidad lo noqueó rapidito. Y así sucede en lo espiritual. El enemigo puede ser que venga y te diga, te voy a acabar. Pero el que va a salir derrotado es el enemigo, porque mayor es el que está en nosotros. Te daré la carne a los aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa respuesta de David debe ser la respuesta de todo guerrero de Dios. Esa respuesta de David debe ser tu respuesta cuando te sientas atacado espiritualmente. Tienes que decirle también, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es más, dice el Dios de los escuadrones de Israel. Y los escuadrones de Israel nunca han sido vencidos. Bendito el nombre de Dios y el nombre de Israel. Y además concluye diciendo, a quien tú has provocado. Aleluya, santo. Cuando alguien provoca a Dios, no saben la que se están buscando. ¿Se acuerdan de un tal presidente tristemente que dijo un día, yo maldigo a Israel desde mis entrañas? ¿Verdad, hermanos? Es triste lo que le pasó. No provoques al Dios de Israel. No te pares enfrente de Jehová con una bocota como la que sabemos que tuvo esa persona, o como la que tuvo el filisteo aquí. Porque te estás buscando maldición, al contrario, al contrario. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos para ir concluyendo ya? Vamos a terminar aquí con las lecciones que nos deja esto. Israel tenía miedo. ¿Tienes miedo? Es humano sentir miedo. Si usted me pregunta a mi pastor, ¿y cuando usted boxeaba tenía miedo? Sí, claro, tenía miedo a veces. Pero con todo y eso me subí al ring. Cuanto más espiritualmente, si sé que tengo conmigo a Jehová de los ejércitos, voy a tener miedo. Es humano tener miedo, el problema es que te dejes controlar por el miedo. David no lo llamó gigante, lo llamó incircunciso filisteo. Ponle el nombre que tiene ante Dios. Una familia, una ciudad, una nación no se conquista con temor a la intimidad del enemigo. Aquí en el área donde vivimos, hay una ciudad para arriba aquí de Orange City, por esa zona. Jonathan me ha mencionado de esa ciudad y otras personas que dicen que esa es una ciudad donde hay muchos brujos, donde hay casas de espiritismo y brujos y todo eso. El otro día hablando con un pastor me dice, pastor, voy a ir a plantar una iglesia a esa ciudad. Y otra persona que estaba ahí en la reunión nos dio el comentario, nos dice, ay no, pero yo no me metería ahí a esa ciudad con la reputación que tiene. Y el pastor amigo mío, el que quiere abrir una obra del Señor en esa ciudad, le contestó, no, pues con mucho más razón me voy a meter. Porque queremos conquistar para Cristo esa ciudad. Y que un día no se diga que es la ciudad donde abundan los brujos, sino que es la ciudad donde abunda la presencia de Dios en la iglesia de Cristo. Y no le voy a mencionar ni el nombre ni nada de esa ciudad en realidad, aunque me lo recordara, para no darles crédito, que no lo merecen. David peleó con una armadura diferente, ya les mencioné, busca tu armadura. Yo no te puedo prestar la mía, busca tu armadura. El paladín filisteo no fue impresionado por lo físico de David. Vos tampoco, usted tampoco. Nunca se impresione por la apariencia de nadie. En lo espiritual y aún en otros sentidos.
Yo siempre le he dicho a mi esposa y a los hermanos en la iglesia, a mí no me impresiona alguien que salte y grite o que haga cosas así o que se vista de cierta manera. No me impresiona para nada de eso. Ni que tenga títulos de lo que quiera. Me impresiona el carácter espiritual que esa persona tenga. Me impresiona la humildad. Me impresiona la santidad de una persona. Su consagración a Dios. Las armas de guerra de David no parecían efectivas. ¿Cuáles eran las armas de guerra de David? Piedras, cosas, una onda, nada especial. Las armas de guerra nuestra a veces no le parecen efectivas al mundo, ¿verdad? La oración. No, que nada que orar, que de orar, ni que nada, vamos a ir, tirarnos a la calle, ir a hacer una huelga y quebrarle las ventanas a los políticos o qué sé yo. ¿Esa es nuestra arma de guerra? Claro que no. Así no pelean los cristianos. Tristemente algunos piensan que así es. Confunden las armas de guerra. Las armas de guerra nuestra es la oración. Hay países enteros que han sido cambiados por la oración. Si ustedes supieran de casos, de historias, donde la oración cambió el rumbo de una nación. Hace unos años atrás, yo recuerdo cuando Brasil estuvo a punto de caer bajo un gobierno comunista. Y el pueblo cristiano brasileño se puso a clamar, se puso a interceder y no ganaron. No pudieron tomar el control. Precisamente en esta semana, por cierto, hay elecciones en Brasil. Oren mucho por eso. Y hay otras naciones donde el enemigo ha querido tomar control. Pero nuestras armas de guerra son diferentes. Nuestras armas de guerra son espirituales. Únanse en oración conmigo. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos ha instruido, nos ha hecho entender los niveles de batalla espiritual que enfrentamos. Y entendemos, Señor, que aún en esta época y en este tiempo en que la gente, Señor, se va a estar dejando impresionar por lo que es oculto, por las tinieblas, nosotros como pueblo tuyo tenemos un discernimiento diferente. Y hoy te pedimos, Señor, que esa palabra tuya nos haya hecho entender dónde estamos parados, cuál es nuestra posición. Ora conmigo y dile, Señor, yo me quiero vestir de soldado de guerra hoy, pero con la armadura que viene de ti. Señor, yo hoy declaro guerra contra el enemigo en tu nombre. Levanta las manos al cielo. Yo hoy me pongo la armadura. Pregúntate en este día, mi hermano, mi hermana, ¿qué área en tu vida está desarmada? ¿La oración? ¿La lectura de la palabra? ¿El corazón? ¿Hay sentimientos o cosas que tienes que sacar de ahí? ¿Qué áreas en tu vida están desarmados? Débiles. Necesitas hoy tomar la onda, tomar las piedras y ponerlas en la onda. Toma una piedra, se llama oración, se llama clamor, se llama intercesión. Toma otra piedra, se llama escudriñar la palabra de Dios y meterla profundamente en ti, en tu mente. Toma otra piedra, se llama perdón, restauración, amor. No dejar que nada contamine tu corazón. Esa es otra piedra que el enemigo le va a doler que se la tires. Toma otra piedra, fe. Créele a Dios. A pesar de las circunstancias difíciles que estés pasando, créele a Dios. Tírale esa piedra también al filisteo. En este día, ponte la armadura. Cubre tu mente, ponte el casco. Cubre tus pensamientos. Ponte la armadura. Cubre tu corazón con el escudo de la fe.
Camina en fe. Ponte los zapatos de soldado. Ya no camines descalzo sobre el fuego que el enemigo te tiró al frente. Ponte los zapatos que vas a hacer que camines sobre el fuego, que camines sobre las aguas en fe. Las aguas de las circunstancias negativas que hayan venido a tu vida. Si tienes los zapatos del soldado, vas a poder hacerlo. Aleluya, aleluya. Hay alguien aquí, hay alguien en este lugar que en este momento dice: yo me visto así, yo me pongo la armadura. Levanta tu mano, como dice esa alabanza que oímos en el fondo. Levanta tus manos, levanta tus manos y dile: yo me he visto con esa armadura. Hay alguien aquí o escuchándonos en otro lugar que dice en este momento: pastor, yo he sido un guerrero débil, he estado dejando al enemigo tomar control en algunas cosas donde él no tiene ni parte ni suerte, porque soy de Cristo. Y desde hoy yo tomo autoridad en el nombre de Jesús, como guerrera y como guerrero de Dios. Ahora mismo yo le hablo al enemigo con autoridad. Abre tu boca y dile: en el nombre de Jesús, tú te caes, filisteo. Tú te caes. Tú hoy caes derrotado, filisteo, porque tengo conmigo las armas espirituales que el Señor me da. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Usted lo cree conmigo? Dele un aplauso al Señor.